la comunidad quiere skipear a During. Dejadme en los comentarios si sois el team skip de During o el team During es un dragón blanco y negro al mismo tiempo, como este que está aquí, ¡que no se skipea! Vamos a ver cuáles son los supuestos motivos que todo el mundo está dando para skipearlo. ¿Cuáles motivos os voy a dar yo para que consideréis que no se tiene que skipear y tener mucho cuidado? ¿Por qué tenéis que usar Loot Bar cada vez que queráis hacer recargas en Genshin para ahorraros mucho dinero y apoyar el canal? Gracias por usar Loot Bar. Y sobre todo, ¿qué sorpresas y campaña de marketing tiene Hoyoverse preparada? Porque va a trabajar en que la 6.2 sea la precámara y la antesala de Columbina y la 6.3 que vendrá con mapa, rito de las linternas, personajes nuevos, no solo Columbina sino el caballo Adeptus, sets nuevos para farmear, mejoras de calidad de vida en el juego que nos dieron muchísimas durante Natlan y ahora en Notline no han traído demasiadas, y sobre todo cómo juega Hoyoverse a los plazos, a dormir a la gente para que pruebe otras cosas o para que le dé la ansia viva del resto de novedades, y cómo luego juega psicológicamente con todo esto para daros en la... para que funcione todo, para que os quedéis literalmente pobres y vuestras carteras y bancos lloren y migajeen y mendiguen y luego os llame también PayPal y os diga señor, se ha pasado usted. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares gratis para vosotros por apoyar el canal de todas las formas posibles, free to play, o sea, gratis para vosotros. Gracias por todo lo que hacéis. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo, sea lo que sea que hacéis mientras estáis viendo el vídeo. Gracias por estar ahí y vamos con During. Creo que os sonarán muchas cosas que he dicho en estos días sobre lo que viene con During, pero no sabéis realmente la magnitud de lo que puede llegar a ser un personaje como During. Y no es rollo, señor de la pantalla, ¿por qué nos vende a During? Porque primero es un soporte y no carries, y yo mismo he dicho que Nefer y Flins son skipeables perfectamente. Pero vamos a empezar por los motivos por los que todo el mundo quiere skipearlos, y posiblemente podéis ir a los comentarios a seguir leyendo a la gente con motivos por los que se puede o la gente está autoconvenciéndose de skipear. Pero se resumen en cosas sencillas. Número 1. No hay protogemas. La gente ahora mismo, después de haber caído, sobre todo en el bait, de sacar a Flins y a Nefer principalmente, o reruns como el de Furina, está pobre. Y no solo está pobre, sino que sabe que va a venir Columbina, Barca, Sandrone, quizá Alice y Nicole y algunos otros personajes que nos van a dejar bien secos. Y justo en el medio de todo eso, Papi During. Bueno, más que Papi, es el hijo. Pero sí, During, en todo el medio. Luego, aparte de todo esto, los motivos relacionados con la beta, que la beta no deja de ser, a día de hoy ya, marketing gratuito, porque los jugadores tienen una ansia insaciable y devoran todo el mínimo contenido migajero que puedan, en este caso los leaks, sin que Hoyoverse tenga que pagar millones en campañas de marketing, porque los propios jugadores, por el morbo de los leaks, ya están compartiendo todos los datos de During y la gente está haciéndose expectativas. Entonces, ¿qué pasa en la beta? Que no es que esté pocho, sino que la realidad de lo que hay en la beta, que ya hemos dicho en muchos vídeos y ya conocemos el kit, es la siguiente. Tiene una rotación de 18. Tiene un daño fuera del campo espectacular. Tiene un daño en el campo que puede acercarse a Arlequino jugándose imbuido con la C6 de Bennett como una especie de carry en campo, que esto es una salvajada. Pero sí que dentro de los daños que puede hacer y, digamos, su versión soporte, digamos que donde utilizaríamos una Xiangling o una Mavuika, es decir, principalmente en los equipos de Natlan o en el famoso Raiden National o el Internacional, digamos que mejora poco lo que ya tenemos. Mejora poco el aporte de Mavuika jugando con el set de soporte de Natlan y con su parte, digamos, más soporte de darle daño infligido al personaje en campo y el daño que la propia Mavuika hace 0 o hace 1 puede hacer fuera del campo, y como esto, digamos que influye en los equipos de Kinich, Varesa, Chaska, Mualani y alguna otra cosa más de Natlan que se me esté olvidando. Mejora poco lo que hace Mavuika. Y esto es un motivo para mucha gente para decir, pues skip miñi miñi. ¿Cuál es la cuestión? Que no tenéis 2 Mavuikas y que jugáis Mavuika en campo. Con lo cual, tener un During que aunque mejore poco, mejore lo que aporta una Mavuika a estos equipos, significa mucho, porque al no tener 2 Mavuikas, es muy posible que no estéis jugando a Mavuika soporte ni con Varesa, ni con Kinich, ni con Mualani, ni con ninguno de estos personajes, damas y caballeros. Así
Así que During mejora mucho, seguramente, cualquier alternativa como Xiangling que estéis jugando en estos otros equipos, pero tranquilos, que vamos a ese punto. Otro de los temas de During es que básicamente no es que se considere pocho, pero como no mejora nada de lo anterior, ya la gente lo está dando por en la media. Y no se está dando cuenta la gente de que es un soporte global que tendrá buenos y futuros equipos, ya no solo con lo anterior, y que la UMA ya de base mejoró los Hyperblooms, sino que During ahora directamente va a desplazar a dos personajes súper importantes que son Xiangling y Mavuika, y va a ser, digamos, el personaje que haga ese trabajo 100% porque es su trabajo, sino que tiene dos modos, modo soporte y modo sub DPS fuera del campo, sino que además, como dije muchas veces, todos los testeos que se está verificando la gente son con dos sets que no son su set, el set de nobleza y el set de emblema. El set de emblema no funciona porque During utiliza unos 135 de recarga, cuando el set de emblema empieza a merecer la pena cuando el personaje tiene 200 de recarga, como Xiangling, como Xinkyu o como Raiden, que Raiden suele tener hasta 250 o más. Y el set de nobleza es cierto que le da 20 de daño en la ulti y 20 de ataque a todo el equipo, pero ya se va a jugar nobleza en equipos de During en otro personaje. During vendrá con un nuevo set. Y aquí viene la contraparte. También hay otro punto que dice que la gente que, bueno, skip por esto, y es que digamos que su daño fuera del campo, sobre todo como soporte que vaporice, a día de hoy está ligeramente limitado a la consonancia nueva que habrá de la Aquelarre, esta consonancia de llevar dos personajes de los bufados en Mondstadt, y ahí hará mucho más daño fuera del campo, y B, a que por ahora en la beta puede vaporizar un golpe sí, un golpe no, que esto es una tontería como una casa y que obviamente no va a ser así porque Mavuika y Xiangling vaporizan todos los golpes, a menos que ese golpe que vaporices uno sí uno no termine haciendo más de 500.000 o hasta poder llegar al 1.000.000 con During C2 y cosas raras de estas. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. ¿Qué ocurre realmente con During? Que es un best in slot de más equipos que la propia la UMA, que además la UMA está cerrada a solo Hyperblooms y aún así es sumamente importante y recomendada, y During va a ser best in slot de muchos equipos que no están cerrados y que además son todos tops, es decir, muchas variantes de los mejores equipos que están en los 10 mejores equipos del juego. During, además de ya ser, aunque sea muy poco en esos supuestos testeos que hay en las betas, best in slot de estos equipos, During no está construido para mejorar lo anterior. Los personajes de Genshin, si mejoran lo anterior, muy bien. Pero Citlali realmente vino a ser best in slot de Skirk y de Mavuika, que salieron pues Mavuika al mismo tiempo y Skirk posteriormente. Xilonen, a pesar de que mejoraba New Billet y Arlequino, vino a mejorar realmente equipos de Mavuika y cosas futuras que tengan sinergia con Xilonen. Y lo mismo con todos los personajes que van a salir. Son personajes que tienen en cuenta personajes anteriores un poco para que la gente que los saque y tenga sinergias con lo que ya tenía para jugadores antiguos, pero cada personaje que sale en Genshin está hecho realmente y construido y pensado para los personajes futuros que salgan, como seguramente Barca, Sandrone y muchas otras cosas con las que During vaya en el futuro. Como dije en stream el otro día, ¿alguien duda que During vaya a funcionar con Columbina los dos juntos? Pues ya os adelanto yo. Van a jugar juntos y posiblemente hay un equipo de 2 personajes de Notkra y 2 personajes de la Aquelarre y una especie de vaporizados lunares de Columbina, con During, con Alice y con algún otro personaje ahí que nos habilite la consonancia de Notkra y la consonancia de la Aquelarre. Y sobre todo, hay un set que vendrá nuevo en la 6.3. Se está especulando muchas cosas, pero sobre todo se está comentando que los sets nuevos de
de la 6.3, que en cuanto tengamos información haré un vídeo. Existe una posibilidad muy grande de que den entre un 35 y 40% de daño crítico como set de soporte, que bien pueda activar During o bien pueda activar Columbina, o bien sea un set que diga algo así como cuando el personaje forma parte de una consonancia y esa consonancia se activa, obviamente no las antiguas de los elementos, sino las nuevas, la de Notcry y la de la Aquelarre. O bien que saquen dos sets, uno para Columbina y uno para During, es decir, uno para pues, personajes de Notcry y uno para During. Aunque también faltaría un set de Carry de Notcry, como podría ser un set para Barca, por ejemplo. Pero bueno, igual Barca no sabremos si activa consonancia lunar o no, al igual que Nefer, que parece de Sumeru y al final activa la consonancia lunar. Igual Barca activa la consonancia lunar y se salen dos sets. La cuestión de todo esto es que si los cálculos se hacen sobre un hipotético During con un set que dé 40 daño crítico al equipo, resulta que During es Dios en la tierra, para los equipos antiguos y los nuevos. Para Varesa, Kinich, Chaska, Mualani y algunas otras cosas que se me estén olvidando para mejorar el Raiden National o variantes futuras, pero sobre todo para Barca, Sandrone, igual para Flins como último personaje que haga un super vaporizado sobre la reacción de electrocargado lunar, y para cosas futuras como torbellinos o cristalizados con Pyro, que seguramente Barca vaya con During, Columbina y con el caballo Adeptus, que igual es healer para Barca. Así que, damas y caballeros, During no solo está mirando fijamente a vuestras protogemas, sino que, para cerrar el vídeo, está ocurriendo un sesgo que ocurre continuamente, sobre todo en la comunidad de habla hispana, que no quiero decirlo despectivamente, pero es la realidad. La comunidad de habla hispana tiene menos poder adquisitivo, son free to pobres. El señor de la pantalla se ha metido con toda la comunidad. No, es la realidad. Entonces la comunidad de habla hispana se queja más porque tiene menos oportunidades y alternativas, y la comunidad de habla hispana ha desarrollado un sesgo muy contraproducente y tóxico, que es inventarse mentiras muy grandes para justificar sus decisiones o sobre todo su falta de recursos y protogemas, que eso no es un problema, pero sí tiene solución. Y básica, usar loot bar y chambear. Pero aparte de eso, el problema es que se inventan que no, si tienes a Varesa no hace falta Flins. Mentira, aunque Varesa va a mejorar con During. Si tienes a Nahida no hace falta Lauma. Mentira. Si tienes a Shinkyu no hace falta Yela. Mentira. Si tienes a Sakarosa no hace falta Kazuha. Mentira. Y así continuamente con los personajes nuevos que salen para justificarse. Está ocurriendo ese sesgo con During. La gente ya no sabe qué hacer y va a tener que skipearlo sí o sí, y está viendo un ambiente global de skip During. ¿Por qué? Por esto mismo. La gente no es capaz de decir no tengo protogemas, no le sea la de chambear en vez de ver tantos vídeos, tantos streams y jugar tanto al Genshin, y así me pudiera permitir lo que quisiera fuera de Genshin y dentro de Genshin. Y al final realmente los carries son temporales, los soportes son eternos, y During va a ser, junto con Columbina, uno de los dos mejores soportes que va a venir durante todo el año completo de Notcry. Y posiblemente, teniendo en cuenta que During ya mejora, como he dicho, 4 o 5 equipos de los 10 mejores equipos del juego, es decir, que lo convierte ahora mismo en mucho mejor que Lauma, o incluso a la altura, por supuesto, de la propia Xilonen en Natlan. Y sabéis lo importante y poderosa que fue Xilonen. Básicamente será el mayor arrepentimiento, más que el mayor skip, que va a haber a un personaje de la comunidad de Genshin Impact de habla hispana. Así que, señores, que sepan que les voy a tirar el leak definitivo del CEO al final del vídeo. Hoyoverse es el rey del marketing, y una semana antes, igual 5 días antes de que salga During, van a darle un botón y van a decir de repente, bueno, ahora vaporiza todos los hits en el modo dragón negro que hace daño fuera del campo. Está roto. Y van a hacerle 2 o 3 cambios, como hicieron a Nefer y a otros personajes, en el que 5 o 10 días antes pasó de Nefer, por ejemplo, pegar a un solo enemigo en un área muy pequeña a pegar multitarget en área de una forma muy fácil, y esto se va a convertir en que During va a estar roto de la mano con que cuando salga During se va a liquear la 6.3, se van a liquear los nuevos sets, va a haber nuevos cálculos con los nuevos sets, y de repente During con el nuevo set y vaporizando todos los golpes va a ser Jesucristo en la tierra, porque ya como está muy fuerte. Pero no quieren que la gente esté pensando en During, sino que quieren que la gente esquipee o piense en esquipear a Nefer hasta el último momento para gastar y que tenga ansiedad sobre el banner que estaba, que era Flins, y ahora quieren que la gente
piense en esquipear a Durin e igual se caliente por Arlequino y cuando salga Durin, volverse loco por Durin, aunque salgan leaks de Columbina e igual los leaks de Columbina sean ligeramente más flojitos que los que será de forma final para jugar con vuestra psicología y que tiréis, de forma muy fácil resumida. Así que señores, esperar grandes sorpresas sobre Durin seguramente, y Durin ya como está, solo teniendo en cuenta algo seguro que es el nuevo set y que será un nuevo set de soporte para él que bufe a todo el equipo, está roto. Está muy roto. Y lo estará más todavía. Cuidad mucho, tener muy buen día. No seáis miñimiñis. Y chaito.